Python básico. Antes que nada, quiero comentarles que este curso es de Python desde cero, ¿ok? Está diseñado para aquellas personas que quizás nunca han programado, es su primera vez programando, o también para aquellas personas que quizás ya han probado algún otro lenguaje de programación, pero que se han quedado ahí en lo básico y de repente quieren optar por este lenguaje de programación que es Python. Entonces me gustaría consultar a alguno de ustedes, si es que alguno de ustedes ya tiene un poco de conocimientos de programación. No sé, quizás me pueda comentar por ahí por el chat. Si no tienen conocimientos, si están desde cero, también pueden indicarme que van a aprender desde cero. ¿Okay? Por ejemplo, Mercedes dice que, la verdad no, Evelyn tampoco, no tienen conocimiento de programación. De repente, algunos han programado en lenguaje C, por ejemplo, y como Luis nos dice, en Basic, muy bien. Pero la mayoría, al parecer, está por primera vez en un curso de programación. Ok, genial. Entonces, para ir adelantándoles un poco, para este curso no va a ser necesario descargar ningún software, ningún programa de escritorio. Todo lo vamos a hacer mediante la aplicación de Google Colab que se encuentra en Google Drive. ¿Okay? Me imagino que todos pueden ingresar a su Google Drive porque todos tienen su cuenta de Google aquí en este Meet. Entonces no va a haber ningún problema. Muy bien, voy a compartirles por aquí esta presentación. Y bueno, a su vez también voy a apagar la cámara porque si no se me consume mucho el internet. A ver, voy a compartirles, por favor. A ver, un momento. Denme un segundo. Ya estamos. ¿Me confirman, por favor, si se ve lo que estoy compartiendo? Sí, ¿verdad? Ok, genial. Muy bien, entonces vamos a empezar con este primer tema, que viene a ser introducción y tipos de datos en Python. Para ello vamos a hablar un poquito de lo que es la programación. Okay, básicamente la programación es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora cómo realizar una tarea específica, ¿no? Básicamente escribir código, escribir instrucciones para que una máquina pues vaya ejecutando esas líneas de código de una manera secuencial. Esas instrucciones escritas en un lenguaje de programación, que es en este caso el lenguaje de programación es Python, no se confundan, Python no es un programa o un software, ¿ok? O una aplicación. Python en este caso es un lenguaje de programación. Y este lenguaje de programación lo podemos redactar o lo podemos escribir o ejecutar en un determinado software, ¿ok? En cualquier programa. Muy bien, estos lenguajes permiten que la computadora realice operaciones, resuelva problemas o realice diversas funciones. Y bueno, para resumir, en esencia la programación implica el diseño y la construcción de algoritmos que guían el comportamiento de la máquina para lograr objetivos específicos, ¿no? Esto un poquito para la parte introductoria, para adentrarnos un poco a lo que significa la programación. Y ahora, como les comentaba, Python, lo que es un lenguaje, ¿ok? Es un lenguaje de programación que tiene dos características principales. Uno que es de alto nivel y otro que es de propósito general. ¿Alguien me puede decir por el chat, o si gusta puede levantar la mano y hablar, a qué se refiere con que Python es un lenguaje de alto nivel? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, me parece que Dominic está levantando la mano. ¿Alguien que me pueda decir quizás? No se preocupen, vale cualquier idea. Ok, Jacinta, por ejemplo, dice alto nivel es lenguaje binario. Un poco frío.
¿no? Va un poco frío. Que es entendible. Gloria ya se está acercando un poco más. Cristian dice, es por la característica que se tiene a generar los comandos. Sí, más o menos. Mercedes nos dice, tal vez será que puede ejecutar muchas cosas en él. No necesariamente. Esa definición no va tan de la mano con que sea de alto nivel o de bajo nivel. Muy bien, Lisbeth. Exactamente. Simplemente que un lenguaje sea de alto nivel se asocia con el concepto de que es mucho más entendible para el humano. Es decir, si nosotros leemos un código de un programa que está escrito en un lenguaje de alto nivel, vamos a ser capaces de entender qué es lo que está haciendo ese código, porque su lenguaje es muy parecido al lenguaje cotidiano que usamos para dar instrucciones, ¿no? Normalmente, bueno, el 99% de los casos de los lenguajes de programación son comandos en inglés. Entonces, la lectura es fácil. A eso se refiere que sea de alto nivel. En cambio, un lenguaje de bajo nivel son lenguajes cuya codificación es un poco más compleja para nosotros, pero está diseñado para que lo lea una máquina, es decir, en lenguaje máquina. ¿Sí? Es el lenguaje binario de unos y ceros, ¿no? Y como lo había mencionado Jacinta al inicio, alto nivel de lenguaje binario, en realidad el que más se asocia con un lenguaje binario vendría a ser un lenguaje de bajo nivel, porque para el humano es difícil de entender. En este caso, Python es un lenguaje de programación de alto nivel, porque es muy entendible y fácil de leer. Entonces, eso es lo que hace que Python sea un buen lenguaje de programación para aprender, para empezar a aprender a programar. Muy bien, ¿y qué significa que Python sea de propósito general? ¿Alguien que me pueda decir? Quizás esta definición es un poco más fácil, ¿no? Un poco más intuitiva. ¿A qué se refiere con que sea de propósito general? ¿Alguien que me pueda dar una idea, quizás? Ok, se aplica en muchos aplicativos. Muy bien, que es multidisciplinario. Ujú. Múltiples objetivos, ya sea codificar, etcétera. Muy bien. Eso es una gran ventaja de Python, que su propósito es en realidad multidisciplinario, ¿no? Como han estado comentando algunos por aquí por el chat. ¿Por qué? Porque hay otros lenguajes de programación que son enfocados a ciertos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, no sé si es que alguno habrá escuchado de MATLAB, que es un programa, un lenguaje de programación enfocado a todo lo que es la computación numérica, ¿no? Por ejemplo, otro lenguaje que es R, que se usa en la plataforma de RStudio, es un lenguaje que está enfocado a la estadística, ¿ok? Para el ámbito estadístico. Por ejemplo, también hay otros lenguajes, como seguro el más famoso, el JavaScript, que se complementa con HTML y CSS, que están enfocados al desarrollo web, ¿ok? Para hacer páginas web, por ejemplo. Y bueno, así, por no mencionarles más, a eso se refiere con que Python sea de propósito general, porque es un muy buen lenguaje que puede ser enfocado a distintos ámbitos, ¿no? A ciencia de datos también, por ejemplo. Ese es uno de los campos más fuertes que tiene Python, en la ciencia de datos. Muy bien, siguiendo un poco con la historia, eh, fue creado por Guido van Rossum, creo que es un holandés y bueno, se destaca por su sintaxis clara y legible. Esto es lo que nos referíamos con alto nivel, ¿no? Lo que facilita la escritura y mantenimiento del código, y además de que es versátil y se utiliza en una variedad de aplicaciones, desde desarrollo web y científico hasta automatización de tareas. Eso es lo que hablábamos de propósito general. Y bueno, además cuenta con una amplia comunidad de desarrolladores y una extensa biblioteca estándar que facilita la creación de programas eficientes y potentes. Eso también es una muy buena ventaja de Python, porque este lenguaje es tan conocido por la comunidad de programadores que existen bastantes recursos en Internet, como foros, por ejemplo, donde si tú tienes alguna duda cuando estás haciendo algún proyecto y tienes algún problema, ¿no? Y quieres ver la solución, estás estancado varias horas, normalmente tú lo puedes buscar
en Internet. Porque existen muchísimos foros y muy seguramente, en la mayoría de los casos, vas a encontrar a alguien que haya publicado alguna respuesta a esa duda que tengas. Quizás esto en algunos lenguajes no sea tan posible, porque no son tan conocidos, pero en este caso de Python sí. ¿Okay? Esa es una de las grandes ventajas. Muy bien, seguimos por aquí. Ok, lo que les explicaba al inicio. Si bien Python es el lenguaje de codificación, eh, para que el programa construido funcione, este necesita un entorno. ¿Ok? Necesita un entorno. Existen muchísimos editores de texto y entornos de desarrollo integrado, que por sus siglas en inglés son IDE. Y bueno, en esto se puede programar en Python. ¿Ok? Pero para este curso, nosotros vamos a utilizar el Google Colab, como ya les había dicho, ¿no? Para acceder a él no es necesario instalar ningún software ni nada. Simplemente se requiere tener una cuenta en Google y ya está. Se instala remotamente en la nube. ¿Ok? Entonces, este Google Colab es un entorno que está basado en notebooks o cuadernos de trabajo, donde se podrá combinar celdas de texto y de código para tener un mejor orden en los trabajos que se realicen. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, antes de entrar a lo que son los tipos de datos, les voy a explicar cómo entrar a Google Colab. ¿Ok? Por favor, todos diríjanse a su Google Drive. Voy a compartirles por aquí mi pantalla. Ahí me confirman si se ve. Creo que sí, ¿no? Ok, todos por favor diríjanse a su Google Drive. Deben tener esta vista. Si gustan pueden crear ahí una carpeta como yo he creado ahí. ¿Ok? Y dentro de esa carpeta es donde van a almacenar cada uno de esos programas que ustedes saben. Muy bien, confírmenme por favor si todos están ahí. Ok, lo que vamos a hacer a continuación... Ah, sí, Sefi, levantaste la mano, dime. Sí, o fue por error quizás, no sé. ¿Puedo continuar? Sí, disculpa, fue por error. Ah, ok, no te preocupes. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo crear nuestro primer notebook. Vamos a dirigirnos donde dice nuevo, así como si quisiéramos crear un documento de Google, una hoja de cálculo, pero vamos a ir donde dice más. En mi caso, como ustedes pueden ver, yo tengo la opción de Google Colaboratorio, ¿ok? Pero quizás muchos de ustedes no lo tengan todavía. O sea, no les aparezca esta opción. Para ello, primero tienen que instalarlo remotamente, ¿ok? Entonces se van a donde dice conectar más aplicaciones. Se les va a abrir aquí una pequeña ventana. Y aquí donde dice buscar aplicaciones, van a escribir colaboratorio. Aquí. Ok, entonces lo que tienen que hacer es darle clic aquí, a este símbolo que dice colaboratorio, es un símbolo azul. Y en mi caso, como yo ya lo tengo instalado, aquí me sale desinstalar, ¿no? Pero a ustedes seguramente les va a salir instalar. Entonces solamente le dan clic aquí y esperan unos cuantos segundos y ya lo van a tener disponible. Entonces, cuando ya lo tengan disponible, lo cierran y ahora sí lo van a poder ver aquí. Entonces, a ver, inténtenlo. Quiero asegurarme de que todos puedan acceder, todos tengan instalado esa aplicación. Me confirman por el chat, por favor, aquellos que ya lo tengan. Muy bien, Cristian, nos indica que ya está, Romero también. Ok. Si alguno tiene ahí alguna dificultad, me avisa. Sí, Alfredo, a ver, lo que tenemos que hacer es ir a donde dice nuevo, más, conectar más aplicaciones y buscar Colab o colaboratorio, ¿no? Que es el nombre más largo. Colaboratorio, te vas a este icono azul y le vas a dar donde dice instalar. Ok, a mí me dice desinstalar porque yo lo tengo, pero a ti te va a salir instalar y le das clic. Esperas unos segundos y ya cuando lo tengas listo te va a aparecer aquí Google Colab.
Entonces, lo que voy a hacer es crear un documento, un notebook de Google Colab. Entonces, nuevamente voy a detener aquí y voy a presentarles cómo se ve. Ahí está. ¿Logran ver? ¿Cómo se puede entrar a Drive? En tu misma pestaña de Google vas a ver unos puntitos. Así como en la esquina derecha vas a ver unos puntitos. Y ahí te va a aparecer. O simplemente escribes Google Drive. Ajá, ahí Alma está, ahí está pasándote el link. Gracias, Alma. Lo ideal es que se creen una carpeta ustedes ahí adentro y adentro de esa carpeta puedan crear sus notebooks. ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces, este es el notebook, como pueden ver. Esto de aquí es lo que es una celda de código. Yo puedo empezar a escribir acá, ¿no? Escribir así. Estoy escribiendo cualquier cosa. Y cuando le dé aquí a este botón, se va a ejecutar el código, ¿no? Obviamente, esto no se entiende. En la primera ejecución siempre demora un poco, porque se está conectando al servidor y todo. Pero bueno, aquí me va a salir un error, ¿no? Porque no es nada esto. Entonces, solamente es para que vean un poco cómo se ejecuta. Entonces, yo tengo celdas de código, para escribir código. Yo puedo crear celdas dándole clic aquí, donde dice más code. O también puedo crear celdas de texto, ¿no? Por ejemplo, aquí como ven, dice texto. Y si quiero, por ejemplo, mandar esta celda para arriba, simplemente con la flechita puedo ir moviéndolo, ¿no? Y puedo ponerle un título acá. Por ejemplo, clase 1. Así. Entonces, obviamente las celdas de texto no se pueden ejecutar, ¿no? Porque solamente es texto para ordenar un poco el cuaderno de trabajo que estoy desarrollando. No se olviden también aquí ponerle el título. Dejen allí el punto IPYNB. Yo le voy a poner clase 1. Listo. Muy bien, entonces, otra cosita. Cuando creen celdas de texto, lo que pueden hacer, por ejemplo, para que se vea más grande y tenga el formato de título, es colocarle aquí adelante un numeral. Un numeral y un espacio en blanco. Con este numeral lo que se está haciendo es que, vean, este texto ahora está más grande, pero también tiene el formato de título. ¿Qué quiere decir formato de título? Que yo puedo contraer todas las celdas que están abajo de él. Si le doy acá en la flecha, ven cómo yo puedo ocultar, ¿verdad? Y extender las celdas que están debajo. Y esto me sirve un montón cuando tengo un notebook o un proyecto muy grande y quiero separarlo por etapas, ¿no? Entonces esto me sirve bastante. Muy bien, todos pueden ahí crear celdas de texto y de código. A ver qué me dicen por acá. Sí, esta clase se está grabando, sí lo pueden repasar posteriormente. Ahí me parece que en el grupo de WhatsApp les enviarán un link de la grabación. ¿Cómo busco para instalarlo de Drive? Colaboratorio. ¿Mm? Mercedes, cuando ya lo tengas instalado, simplemente anda nuevamente donde dice nuevo y nuevamente intenta crear nuevo, luego te vas a más y luego en Google Colaboratorio. ¿Cómo se crea celdas? Aquí. O sea, le puedes dar, aquí por ejemplo estoy creando una celda de texto que lo puedo mover más abajo, ¿no? O una celda de código. Son diferentes. Celdas de código es para escribir código, celdas de texto para escribir texto. ¿Alguna otra duda? Vean que si yo aquí, por ejemplo, escribo, no sé, ejercicios, nuevamente como título, ejercicios, cuando yo contraiga todas las celdas que está en clase 1, voy a contraer todo menos este título de acá. Ya voy a tener dos secciones. Si gustan, de repente algunos de ustedes lo tengan en versión light, en versión blanco. Si quieren tenerlo en esta versión dark, para un poco que no se les canse tanto la vista,
se van aquí a la ruedita y cambian aquí el tema, ¿no? Yo lo tengo, por ejemplo, aquí en Dark y le dan guardar. ¿Alguna otra duda, chicos, para crear este notebook? ¿Puedo continuar? ¿Cómo cambiar de idioma? O sea, si lo tienes en inglés, cambiarlo a español. O sea, me imagino, bueno, nunca lo he intentado en realidad, siempre lo he dejado ahí. Pero me imagino que es aquí en la misma ruedita, ¿no? A ver, ¿dónde será cambiar el idioma? No sé, a ver, busquemos por acá. A ver, no estoy seguro cómo se cambia de idioma esto. ¿En qué idioma lo tienes? Seguro ustedes lo tendrán en español o en inglés, ¿no? Cualquiera de esos vale. Ah, ya, ya nuevamente, les voy a dar una última explicación. A ver, yo estoy aquí en mi carpeta de Drive. Ok, nuevamente les comparto. Fíjense que allí estoy en mi carpeta y ya creé este cuaderno, ¿no? O sea, si yo refresco la página, van a ver que ya tiene el título de clase 1, ¿no? Si quieren crear un nuevo collab, le dan aquí a nuevo, más Google Colaboratorio. Le dan clic y se va a crear su notebook. Ok, denle donde dice nuevo, más y Google Colab. Muy bien, si quieren ponerlo en modo oscuro, anda la ruedita y ahí te va a aparecer. Vale, nuevamente voy a compartir por acá. Ahí está. Ok, modo oscuro, te vas a la ruedita y aquí en tema puedes elegir, ¿no? Light o dark. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito acerca de los tipos de datos. Uy, Nicole dice, no me aparece Google Colaboratory. Ah, ya, es que tienes que instalarlo primero. O sea, cuando vas a nuevo y vas a más, tienes que poner donde dice conectar más aplicaciones y ahí tienes que buscar Colaboratory en más aplicaciones. Es un símbolo azul. Entras ahí y le das a instalar. Se instala remotamente en tu cuenta de Google. No se instala en tu computadora. Entonces le das a instalar y ahí ya lo vas a tener. Y ahí ya te va a aparecer. Ok, para no atrasarnos más, ya voy a compartirles. Uy, nuevamente se cerró esto. Ujú. Sí, eso es lo que tiene que pasar. Se tiene que crear automáticamente. A ver, voy a compartirles nuevamente la presentación. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de datos en Python, ¿ok? En Python y como en otros lenguajes de programación, nosotros vamos a tener que manejar datos, pero esos datos van a tener un tipo determinado. Por ejemplo, tenemos los más básicos que son los enteros o de tipo int, ¿ok? Que, bueno, van a representar números enteros sin parte decimal, ¿no? Los números que ya sabemos, el 1, el 2, el 3, el 10.000, el -10, ¿no? Números positivos y negativos. Esos son los números enteros, con los que podemos hacer operaciones matemáticas. Aparte de ello, también existen los flotantes o float, que no son nada más y nada menos que números con parte decimal.
Es decir, 1.2, 1.3, 2.4, etc. Normalmente los flotantes ocupan más espacio que los enteros. Obviamente porque los flotantes, al tener una parte decimal, necesitan más información que almacenar, ¿no? Entonces, también son datos numéricos con los que podemos hacer operaciones matemáticas. Luego, ya hemos visto, estos son los dos principales datos de tipo numérico, tanto los enteros como los flotantes. Y también tenemos lo que son las cadenas o string, en inglés, string, str, que representan secuencias de caracteres. Básicamente, estos datos son los datos de tipo texto. ¿Okay? Por ejemplo, un mensaje, hola, el mensaje hola, va a representar un dato de tipo string o cadena. ¿Okay? Normalmente lo podemos imprimir para mostrar mensajes en la pantalla. Entonces, estos tres tipos de datos son los que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hacer operaciones con algunos números, operaciones con algunas cadenas. Y ya a partir de la siguiente clase vamos a ver más a detalle lo que son estos restantes, ¿no? Vamos a ver lo que son los booleanos, que aquí ya les adelanto un poco, que representan valores de verdad, ya sea true o false, ¿ok? Lo que es la base del sistema binario, ¿no? De los ceros y unos. Estos booleanos nos van a servir para las estructuras de control. Por ejemplo, los condicionales, los bucles, que ya también vamos a ver en la siguiente clase. Y los cuatro que ven aquí son lo que se llaman las colecciones. ¿Ok? Una colección básicamente es un tipo de dato que puede almacenar otros datos. Tenemos, por ejemplo, las listas, las tuplas, diccionarios y conjuntos. Todos ellos son colecciones, pero cada uno de ellos tiene sus propias características, ¿no? Por ejemplo, las listas son colecciones que son ordenadas y modificables. Y las tuplas son colecciones que son ordenadas, pero son inmutables, o sea, no se pueden modificar. Los diccionarios, por ejemplo, son colecciones que no son ordenados, pero que tienen pares de clave y valor. Y los conjuntos son colecciones que no son ordenados, pero tienen elementos únicos. Entonces, como pueden ver aquí, cada tipo de colección tiene su propia característica, ¿no? Esto lo vamos a ver en la tercera clase también, todo esto de aquí. Por ahora, como ya les mencioné, vamos a enfocarnos en estos tres, ¿ok? Los enteros, los flotantes y las cadenas. Entonces, vamos a hacer algunas operaciones en Python para ver cómo funciona, ¿no? Cómo podemos ejecutar nuestro código. A ver, voy a ir nuevamente aquí al Colab. Ahí está. Y por aquí voy a poner enteros. Enteros. Int. Ahí está. Por ejemplo, ¿qué operaciones puedo hacer con los enteros? Pues las operaciones matemáticas, ¿no? Por ejemplo, tengo la suma de dos números, 2 más 3, lo que me va a obtener aquí como respuesta, o sea, toda la salida que yo obtengo voy a verlo aquí, abajo. ¿Ok? 2 más 3, por ejemplo. Luego, si yo sigo escribiendo debajo, por ejemplo, la multiplicación o una resta, por ejemplo, 9 menos 4, yo ejecuto nuevamente. Ya, me olvidaba. En Python, el código es secuencial, es decir, va desde arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces, siempre lo que vamos a ver en pantalla va a ser la última operación que hemos ejecutado. Uy, ambos me dan lo mismo, entonces mejor le pongo así para que se vea, ¿no? Como ven, yo he puesto 2 más 3 y 9 más 5, pero solamente se ha impreso aquí el número 4. ¿Por qué? Porque si bien ha hecho esta operación de 2 más 3, creo que lo voy a hacer un poco más grande para que se vea mejor. Ahí está. Creo que ahí se ve mejor, ¿no? Ok, si bien ha hecho todas las operaciones, solamente se ha quedado con la última. Entonces, si yo quiero que se vea eh, todas las líneas de código que yo he ido ejecutando, lo puedo hacer con mi comando print. ¿Okay? Pongo print y dentro de los paréntesis pongo la operación matemática que quiero hacer. Por ejemplo, aquí también, ¿no? Tengo que poner print.
Print significa imprimir, ¿no? Aquí le estoy diciendo a Python, imprime el resultado de 2 más 3. Y luego en mi segunda línea estoy poniendo, imprime el resultado de 9 menos 5. Entonces, cuando yo ejecuto, ahora sí me va a imprimir ambos valores, ¿no? Tanto el 5 como el 4. Entonces, yo puedo seguir programando desde arriba hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner una multiplicación. Para multiplicar lo tengo que hacer con el asterisco, ¿ok? Asterisco significa multiplicación. Y aquí tengo el 30, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer divisiones. Por ejemplo, quiero dividir 10 entre 2, uso la barrita, y voy a tener 5. Ok, ¿alguien notó alguna diferencia entre el último valor que obtuve con respecto a los otros? Tiene punto decimal. Exactamente. Esa es la diferencia que hemos logrado captar. Eso quiere decir que estos 3 datos que he obtenido primero, al principio, son enteros. Bueno, en principio todos los datos que yo he colocado, por ejemplo, el 2, el 3, el 9, el 5, todos estos son datos enteros. Cuando yo sumo 2 datos enteros, obtengo un entero. Cuando resto 2 datos enteros, también obtengo un entero. Cuando multiplico 2 datos enteros, también obtengo un entero. Pero cuando realizo la división de 2 números enteros o de 2 números ya sean enteros o decimales, siempre voy a obtener un dato flotante, un dato decimal. ¿Ok? En este caso el 5. Por ejemplo, si yo ahora divido 10 entre 3, vamos a ver que la salida que me da es esta de aquí, ¿no? Sabemos que 10 entre 3 es 3.33 periódico, o infinitos 3, pero en la programación, o sea, en la memoria de la computadora, no puede existir infinitos 3, ¿verdad? Por eso siempre lo tiene que truncar en algún valor. Y yo le puedo decir a Python cuántos decimales quiero obtener, por ejemplo. Si yo le quiero decir a Python que quiero que me imprima la división de 10 entre 3, pero que lo trunque, por ejemplo, en 2 decimales, yo adentro de esta expresión le puedo decir que lo redondee, o sea, que me haga un redondeo de esta ecuación, le pongo una coma y le especifico que sean 2 decimales. Entonces, de esta forma, vean cómo ya tengo aquí la división redondeado a 2 decimales, ¿no? Entonces, ya hemos aprendido hasta ahora 2 comandos, ¿no? El comando print para imprimir y el comando round que me sirve para redondear un número a tantos decimales. Okay, no sé si hay alguna duda hasta ahí. ¿Todo está claro? ¿Qué otras operaciones me faltan? Por ejemplo, lo que es la potencia, ¿no? ¿Cómo hago la potencia? Por ejemplo, quiero elevar 3 al cuadrado. Para elevar 3 al cuadrado simplemente tengo que hacer 3 y escribir el asterisco 2 veces. ¿Ok? Doble asterisco significa potencia. O sea, 3 elevado a 2. Entonces aquí voy a obtener 9. Si quiero hallar la raíz cuadrada, ustedes sabrán que, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4, ¿no? Sacar la raíz cuadrada de un número es lo mismo que elevar ese número por un medio, ¿no? Elevarlo a un medio. Entonces, yo lo podría hacer de esta forma, 4 elevado a un medio. Y voy a obtener aquí 2. ¿Okay? Esa es una de las formas también para hacer esas operaciones matemáticas. Ah, bueno, y aquí yo ya introduje un dato flotante, ¿no? Que es lo que quería mostrar aquí ahora. Aparte de los enteros, yo también voy a tener los datos flotantes. Y así como yo puedo hacer operaciones con datos enteros, también puedo hacer operaciones con datos flotantes. Por ejemplo, 2.5 más 3.4, 9.6, ¿no? Menos 5.2, 5.2 por 6.3, ¿no? Solamente es para que vean cómo puedo obtener los mismos resultados cuando uso números decimales. Aquí voy a poner flotantes, float. Este cuaderno que estoy haciendo yo
Al finalizar la clase les voy a enviar el link de este cuaderno para que todos ustedes tengan acceso a él, ¿ok? Para que puedan ver todo lo que hemos hecho durante la clase. Aquí, por ejemplo, quiero redondear la segunda operación. A ver, esta de aquí. Allá. Por ejemplo, esta operación de aquí quiero redondearlo. Lo puedo hacer de esta forma. Ahí está. En este caso, al restar 9.6 menos 5.2, me da, por ejemplo, 4.4, ¿no? Pero a veces sucede que los perdón, el compilador, ¿ok? de la computadora no hace las operaciones como nosotros lo hacemos. O sea, lo hace numéricamente, iterando. Entonces, por eso es que algunas veces, cuando el resultado da, por ejemplo, 4.4, nos arroja un valor de 4.39999. ¿Okay? Entonces, no es tan exacto. Siempre tiene un error de truncamiento. Print se utiliza para que nos dé el resultado exacto. No, print se utiliza para poder imprimir todas las líneas de código que hacemos. Porque si no pusiéramos print, solamente va a aparecer la última operación que hemos hecho. Print solamente es para imprimir, para que lo que está dentro del paréntesis se refleje en la salida del programa. Ok, esto lo vamos a ver mejor cuando veamos los strings, que lo vamos a hacer ahorita, ¿no? Voy a poner aquí texto y voy a poner aquí cadenas de texto, o también llamados strings. Entonces, ¿qué es una cadena de texto? Simplemente es un mensaje, o una palabra, o un texto. Por ejemplo, yo quiero imprimir la palabra hola. ¿Ok? Yo quiero que aquí me aparezca hola. Pero ¿qué pasa si yo lo hago de esta forma? Print hola. Bueno, en principio ya me está subrayando, ¿no? Eso indica que puede que salga un error, o que va a salir un error. Entonces, como ven, si yo ejecuto esto, me sale un error y me dice que el nombre hola no está definido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo, para tratar datos de tipo string, tengo que colocarle obligatoriamente comillas. Es decir, el texto tiene que ir entre comillas. Pueden ser comillas dobles, pueden ser comillas simples, no importa. La cosa es que sean comillas del mismo tipo para abrir y para cerrar. Entonces, cuando yo ejecuto esto, ahora sí voy a obtener este mensaje, ¿no? Vean que una cadena de texto, entonces, siempre tiene que ir entre comillas para poder ser tratado como un dato de tipo string. ¿Es la única forma de expresar potencia y raíz en Python? Para expresar potencia, sí. Bueno, a menos que usemos una función del módulo match. Bueno, pero eso ya les voy a explicar más adelante cuando veamos módulos. O con el comando POW. No estoy seguro cómo se llama ese comando. Pero sí, lo más sencillo es hacerlo del doble asterisco. Es la forma más directa, más fácil de hacer potencia. Ok, seguimos viendo los strings. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo ahora quiero concatenar dos textos? Por ejemplo, quiero que me aparezca aquí hola mundo, ¿no? Lo típico cuando uno aprende a programar, siempre aprende por imprimir el mensaje hola mundo, ¿no? Yo lo puedo hacer así, por ejemplo, hola mundo, normal. Pero hay, para explicarles otras maneras de concatenar las palabras, yo puedo sumarlas. Bueno, entre comillas, sumarlas, ¿no? Porque cuando estamos trabajando con strings, este operador más no significa suma, sino que significa concatenación. Es decir, esta palabra se va a concatenar con esta. Y lo que voy a obtener es esto de aquí. Hola, que el primero, más mundo. Como ven, no tiene un espacio en blanco aquí al medio. ¿Por qué? Porque el espacio en blanco también es considerado un carácter.
Entonces, si yo quiero que aparezca el espacio en blanco, tengo que colocarlo como si fuera un carácter. O sea, esto también es un carácter. Ahora sí, voy a tener la palabra separada, ¿no? Puedo poner el espacio en blanco aquí, o si gusto, puedo ponerlo aquí, por ejemplo. Es lo mismo. O si no, puedo hacer esto, ¿verdad? Ahí estoy concatenando 3 datos de tipo string. Hola, más un espacio en blanco, más mundo. Y siempre voy a obtener el mismo resultado. ¿Ok? Lo que puedo hacer también es, por ejemplo, multiplicar un texto por un entero. Por ejemplo, 2. ¿Qué va a pasar aquí? Que la palabra hola se va a concatenar 2 veces con ella misma, ¿no? O sea, voy a tener 2 palabras hola. Sí. ¿Ven? Si pongo aquí hola por 3, tengo esto. Hola, hola, hola. Si quiero dejar un espacio, simplemente dejo un espacio acá y ya voy a tener esto. Este mensaje. Ok, ustedes si gustan pueden ir ahí practicando. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero sumar? Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Por ejemplo, pongo hola y quiero sumar un string con un entero. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a imprimir hola 3? ¿O qué es lo que va a pasar aquí? A ver, intentemos. Me sale un error, ¿no? Y siempre en Python, cuando me sale un error, lo que hay que hacer es leer qué tipo de error es, para saber qué está pasando. Por ejemplo, aquí me dice, solamente se puede concatenar string con string. Es decir, no podemos concatenar un texto con un número. Eso no existe en Python, no se puede. Si queremos entonces obtener hola 3, este 3 de aquí, debemos colocarlo como si fuera un carácter, un dato de tipo texto. ¿Y cómo hacemos eso? Pues recuerden que tenemos que colocarlo entre comillas. Ahora sí, este dato, este número 3, ya no es más un dato de tipo entero, sino es un dato de tipo string. Y ahora sí voy a poder concatenar estos datos, ¿no? Puedo ponerle un espacio acá, ¿verdad? Y ya tengo hola y 3. Entonces tengan mucho cuidado cuando programen algunos ejercicios o algunas aplicaciones en que si ustedes quieren concatenar un texto con un número, primero asegúrense de que ese número esté en formato string, es decir, entre comillas. ¿Puedo concatenar texto más número en un mismo print? Creo que esa pregunta vino antes de esta explicación, ¿verdad? Porque ya les acabo de explicar, ¿no? Cómo concatenar el texto con un número. Ahora, hay otra forma, por ejemplo, de transformar un entero a un texto o viceversa, transformar un texto a un entero. Por ejemplo, en lugar de colocarle comillas, yo puedo transformar este 3 con la función str, que vemos por aquí. Lo que está haciendo esta función str es simplemente transformar lo que está dentro, que puede ser un dato de tipo entero o float, lo está transformando en un string. Entonces, voy a tener el mismo resultado aquí, hola 3. O si pongo 3.2, por ejemplo, hola 3.2. ¿Lo ven? Esta función string simplemente sirve para transformar un dato de tipo entero o decimal en un texto. Y también puedo hacer viceversa, ¿no? Por ejemplo, yo quiero imprimir aquí. A ver, ¿cómo lo hago esto? Quiero transformar un dato de tipo string en un dato numérico. Por ejemplo, yo quiero obtener la suma de 5 más 6, ¿no? 5 más 6. Pero yo quiero que este dato sea de tipo entero y que este 6 esté como texto. Así.
Obviamente, si yo ejecuto de esta forma, me va a salir un error, porque estoy intentando concatenar un entero con un texto. Entonces, yo a este texto le puedo aplicar una función de int, ¿verdad? Así. Entonces, lo que estoy haciendo es transformar este dato de tipo string en un dato entero. Y ahora sí, cuando ejecute, voy a tener el resultado 11. Lógicamente, si yo, por ejemplo, en lugar de tener un número aquí, tengo un texto, esto sí no se va a poder. Porque, o sea, no tiene sentido lo que estoy haciendo, ¿no? El programa que quiero transformar hola en un número, pero eso no se puede hacer. Obviamente, eso tiene que ser siempre un número, ¿no? No sé si hay alguna duda hasta ahí. En lugar de entero, también, me había olvidado, tenemos la función float, que se va a encargar de transformar este dato en un número decimal. Entonces, vean la diferencia aquí. Yo estoy sumando aquí dos enteros, ¿no? Este entero con este entero. Por eso tengo como respuesta un entero. Pero si yo sumo un entero con un decimal, recuerden que ahora float lo que va a hacer es transformar esto en 5.0, ¿verdad? Para que sea un dato de tipo float, flotante. Y al sumar un entero con un decimal, voy a tener siempre un decimal. En este caso, 10.0. ¿Valen lo mismo? Sí, ambos valen 10, pero son de tipos de datos distintos. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna duda hasta ahí? Creo que está hasta el momento todo claro, ¿no? En el caso de los strings, sí, debe ir entre comillas. No necesariamente comillas dobles, puede ser también comillas simples. Por ejemplo, puedo poner una comilla simple aquí y una comilla simple aquí. Es lo mismo. Lo que no se puede hacer es pretender que el texto inicie con una comilla doble y luego tenga una comilla simple, porque, o sea, una comilla doble no puede cerrar con una comilla simple, ¿no? O sea, tiene que ser el mismo tipo de comilla, en este caso. Ahora, hay otra forma de concatenar textos con enteros, sin usar este más, para no tener que estar usando la función int o strings para transformar entre enteros y strings, ¿no? Y esa forma es concatenando con la coma. Es decir, por ejemplo, yo puedo poner aquí un texto y decir, ¿no? Hola, coma, 4. Cuando uso la coma, ya no me va a importar de que esto sea un string y que esto sea un entero. Los va a concatenar. Y además es que la coma me va a producir un espacio en blanco automáticamente. Entonces ya no tengo que preocuparme por dejar un espacio en blanco aquí. Entonces vean cómo tengo este mensaje, ¿no? Hola 4. Esa es una mejor forma para poder imprimir y para poder combinar distintos tipos de datos. Ok, entonces ya sabemos cómo concatenar con el operador de suma y cómo concatenar con el operador de la coma. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Si no, ya podemos entrar a lo que son las variables. A ver, voy a detener un ratito la presentación aquí. Uy, siempre se cierra la presentación. A ver. Voy a compartirles. Aquí está. Muy bien, ahora vamos a ver lo que son las variables. Ok, en Python, una variable, como dice aquí, es un nombre que se utiliza para almacenar datos o valores en la memoria de la computadora. Es como un contenedor, ¿no? Básicamente es un contenedor que está etiquetado
O sea, etiquetado se refiere a que nosotros le podemos poner cualquier nombre que queramos. Y va a guardar información que puede ser referenciada o modificada en el programa. Entonces, al asignar un valor a una variable, lo que estamos haciendo es, estamos reservando un espacio en la memoria para almacenar ese valor y asociándolo con un nombre específico, ¿no? Bueno, y además una variable puede almacenar cualquier tipo de dato. Entonces, con lo que nos tenemos que quedar es que una variable básicamente es un contenedor y dentro de ese contenedor le podemos asignar un dato. Y ese dato puede ser de cualquier tipo. Que eso es básicamente una variable. Y nos va a servir bastante. Bueno, básicamente en todos los programas que hagamos, vamos a necesitar crear variables. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos de creación de variables en Python. A ver, nuevamente voy a dirigirme al notebook. Y aquí voy a escribir variables. Ok. Ahora, ¿cómo creo yo una variable? Por ejemplo, yo puedo ponerle cualquier nombre, ¿no? Voy a ponerle el nombre mensaje. Y le voy a asignar un dato. Por ejemplo, hola. Entonces, ¿qué tengo aquí? Esta es mi variable. Como ven, no tiene comillas ni nada. ¿Ok? Y este es mi dato de tipo texto. Lo que estoy haciendo es introduciendo este dato de tipo texto dentro de este contenedor o de esta variable que se llama mensaje. Cuando yo ejecuto esto, en primer lugar, no vamos a obtener ninguna salida. Pero, ¿qué es lo que va a pasar dentro de la memoria de nuestro servidor? Como ven aquí, a ver, si yo vengo al lado izquierdo, ven, aquí hay una opción que dice variables. Cuando yo doy clic aquí, voy a tener una tablita, ¿lo ven? Con eh, todas las variables que yo tengo en mi servidor, todas las variables que yo he creado. Y como ven aquí, tengo mi primera variable que se llama mensaje. ¿Qué tipo de dato almacena esta variable? Un dato de tipo string. ¿De qué tamaño es esta variable? De 4 caracteres, porque hola tiene 4 caracteres, ¿no? Entonces aquí me da el tamaño y aquí me da el valor que está almacenado en mi variable mensaje. ¿Lo ven? Entonces, cuando yo ejecuto esto, todavía no estoy imprimiendo nada, pero lo que está pasando es que estoy creando una variable donde le estoy asignando un valor. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, creo mi variable número y le pongo un dato de tipo entero. Ejecuto y como ven aquí, se ha creado otra variable. ¿Lo ven? Variable número de tipo entero. Bueno, el shape, el tamaño, solamente va a ser reflejado en los que son de tipo string, por la cantidad de caracteres. Y aquí me da el valor de 3. ¿Ven? Entonces, el programa está reconociendo las variables que yo estoy creando. Vamos a cerrar un rato esto. Y ahora, dentro de mi programa, yo voy a poder utilizar estas variables. Como, por ejemplo, si yo quiero imprimir mi mensaje, simplemente voy a poner aquí, imprimir mensaje. Ahora, si yo ejecuto, ¿qué es lo que voy a obtener como salida? A ver, ¿quién me dice? Muy bien, Tony. Hola, ¿no? Con mayúscula, ojo. Tal y cual tengo aquí mi dato, ¿no? Entonces ejecuto por acá y tengo aquí hola. Y esto lo puedo concatenar también con mi variable número, ¿verdad? Si yo imprimo ahora mensaje y número, vamos a intentarlo hacer con el más. Sí. Mensaje más. ¿Qué va a pasar? Que me va a salir un error porque me va a decir, ¿no? No puedo concatenar un texto porque mensaje contiene aquí el texto hola. No lo puedo concatenar con un entero porque número contiene el entero. Entonces, esto lo puedo hacer así. Y ahora sí voy a tener hola 3. ¿No? Lo que estoy haciendo es concatenando el dato que está dentro de mensaje y el dato que está dentro de número.
Entonces, las variables me sirven bastante para almacenar datos y luego usarlos en el programa. Por ejemplo, quiero hacer un pequeño programa donde tenga que sumar dos números, ¿no? Por ejemplo, número 1, voy a ponerle el número 6 por aquí. El número 2, voy a ponerle 2, por ejemplo. Entonces, yo ahora quiero imprimir 4 mensajes. El primero de ellos, que me diga, ¿no? La suma de los números es, le pongo 2 puntitos, por ejemplo, y lo voy a concatenar con el resultado que me dé 6 más 2. Perdón, ya he creado mis variables, entonces, num1 más num2. Así. Y este mensaje lo voy a replicar, por ejemplo, para imprimir aquí la resta. Num1 menos num2, por ejemplo. Aquí la multiplicación. Multiplicación. Y por aquí la división. Entonces aquí voy a hacer num1 por num2. Y aquí num1 entre num2. Como ven, yo primero estoy creando mis variables. A cada una de ellas les estoy asignando un dato de tipo entero. Y luego estoy imprimiendo, ¿no? La suma de los números es, y voy a imprimir aquí el resultado que me debe sumar 6 más 2. Y lo mismo para la resta, para la multiplicación y para la división. ¿Y qué voy a obtener como salida? Voy a obtener este mensaje, ¿lo ven? La suma de los números es 8, la resta es 4, la multiplicación es 12 y la división es 3.0. Entonces, la idea es de que yo solamente cambie aquí el valor. Por ejemplo, ahora mi número 1, quiero que sea el 8. Entonces, todo va a cambiar, ¿no? 8 más 2, 10, 8 menos 2, 6, 8 por 2, 16, y 8 entre 2, 4. Entonces, simplemente modificando aquí los datos que tiene mi variable, voy a poder usarlo en cualquier parte del código. ¿Qué significa? Concatenar significa unir dos cadenas de texto, como lo habíamos visto aquí, ¿no? Aquí. Hola, lo estoy concatenando con un espacio en blanco y lo estoy concatenando con mundo. Entonces, simplemente estoy uniendo esas cadenas de caracteres. Concatenar, anidar o agrupar. No, a ver, concatenar significa unir dos cosas, ¿ok? Pero cuando hablamos de anidar significa meter un dato dentro de otro. O sea, no unirlo, sino cuando hablamos, por ejemplo, de bucles anidados, ya lo vamos a explicar más adelante, es cuando metemos un bucle dentro de otro bucle. Esos son bucles anidados. Ese es un ejemplo, ¿no? Son similares, son términos similares, pero no son lo mismo. Sí, me olvidaba. El resto de la división, o sea, el residuo, ¿no? Ya me olvidaba de eso de aquí. Voy a irme más acá a los enteros, no, a los flotantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, en lugar de hacer 3 entre 2, o sea, si hago esto, voy a obtener aquí 1.5, ¿no? O sea, sabemos que 3 entre 2 es 1.5. Pero ¿qué pasa si yo, en lugar de ponerle una sola barrita, le pongo dos barritas? Esto significa que voy a obtener el cociente, o sea, la parte entera de la división. O sea, en lugar de tener 1.5, voy a obtener 1, porque 1 es la parte entera. En cambio, si yo quiero tener el residuo, ¿ok? Si yo quiero obtener el residuo de dividir 3 entre 2, lo voy a hacer con este operador de porcentaje. Sí. Entonces, eso significa el resto o residuo de dividir 3 entre 2, ¿cuánto es? 1, ¿no? Entonces aquí tengo el resto. Para que se vea con otros números, por ejemplo, el resto de dividir 9 entre, entre 4, o mejor 10 entre 4, me va a dar 2, ¿no? Porque 10 entre 4 es 8, pero para llegar a 10 me va a dar 2.
De esa manera se hace el resto de la división. ¿Ok? ¿Todo claro? Muy bien, ya hemos visto entonces las operaciones que podemos hacer con números enteros, decimales, strings, con cómo concatenar, cómo transformar números, perdón, strings en enteros o en decimales, cómo crear variables y usarlos en nuestro código, por ejemplo. Y ahora vamos a ver otro comando que es el más interesante. Es el comando input, que nos va a servir para ingresar datos por teclado. Ok, entonces voy a dejar de compartir un rato para volver a la presentación. Siempre se me cierra esta presentación un ratito. Ahí está. Aquí está. Entonces, ahora vamos a ver lo que son los datos usados por el usuario. Entonces, esto lo vamos a hacer con la función input. ¿Okay? ¿Para qué sirve? Pues para obtener datos del usuario a través del teclado. Este mecanismo permite que un programa solicite al usuario que introduzca información y luego captura esa entrada como una cadena de texto. ¿Okay? Eso es muy importante. El dato que nosotros ingresemos como usuario, por ejemplo, el programa, podemos crear un programa que nos diga, ¿no? Ingrese su nombre y nos va a dejar un espacio para que el usuario vaya y ingrese su nombre, ¿no? Entonces, todos los datos que nosotros ingresemos dentro de un input lo va a hacer como una cadena de texto, o sea, como un string. Muy bien, entonces, esa función es común para interactuar con el usuario y hacer que los programas sean más dinámicos y personalizables, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo con estos ejercicios que tengo aquí. Voy a ir copiándolos uno a uno. Voy a copiar este. Y nuevamente voy a ir al notebook. Entonces, voy a ir directo a los ejercicios. Voy a crear una celda de texto. Y voy a poner por aquí número 1. Entonces, ¿qué tengo por acá? Me dice, pide al usuario ingresar 2 cadenas de texto e imprime su concatenación. Entonces, esto lo voy a hacer con mi comando input. Cuando yo coloque input y adentro de él coloque un texto, por ejemplo, ingrese un texto, así. Siempre le pongo aquí 2 puntitos y un espacio. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando yo ejecute, vean, me va a aparecer el mensaje que yo tengo adentro, ingrese un texto, y además me va a salir aquí una pequeña cajita, ¿no? Una pequeña sección para que yo pueda ingresar mi dato. Por ejemplo, ¿no? Python. Cuando yo le doy Enter, aquí automáticamente se va a imprimir lo que yo acabo de ingresar, ¿verdad? Que es Python. Ahora, ¿cómo puedo hacer para guardar en una variable lo que yo acabo de ingresar aquí? Bueno, simplemente voy al inicio de este comando y le voy a poner, por ejemplo, no sé, palabra es igual a input ingresa un texto. Entonces, lo que yo ingresé aquí, como he ingresado aquí Python, se va a guardar ¿dónde? Dentro de esta variable. Entonces, cuando yo ejecuto esto, nuevamente, ¿no? Me pide ingresar un texto por aquí, Python, y ya no se me imprime nada, porque lo que ha pasado es que ha creado una variable que se llama palabra, que contiene el dato Python. Si yo me voy aquí a mi tablita de variables, vamos a ver que ya se me ha creado esta variable que se llama palabra, ¿lo ven? Que contiene un dato de tipo string y cuyo valor es Python, que es lo que yo acabo de ingresar. Entonces, esto me va a servir bastante para hacer
programas dinámicos, ¿no? Con el usuario. Por ejemplo, para hacer chats automáticos, puedo usar el input. Entonces, para resolver este ejercicio me dice, pide al usuario ingresar 2 cadenas de texto e imprime su concatenación. Ahí, entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Colocar aquí una variable que se llame palabra 1, ingrese un texto, y luego repetir esto, pero para una nueva variable que sea palabra 2. Y aquí le voy a poner ingrese otro texto, de esta forma. ¿Ok? Y al final lo que voy a hacer es imprimir palabra 1 más palabra 2. Veamos. Ingrese un texto. Ok. Aprendiendo. Ahí está. Aprendiendo. Cuando yo le doy Enter, lo que va a pasar es que mi variable palabra 1 ya va a contener el dato de tipo texto, de tipo string, que dice aprendiendo. Y se va a ejecutar la segunda línea de código, ¿no? Donde me va a pedir otro texto. Ingrese otro texto. Entonces yo puedo poner aquí Python. Cuando yo le doy Enter, se va a ejecutar esta línea de código que me va a imprimir la concatenación de aprendiendo y Python, ¿no? Y voy a tener esto como resultado. Aprendiendo Python. Ahora, si yo quiero obtener con un espacio en blanco aquí en medio, ¿qué es lo que debo hacer? Puede ser agregarle aquí, por ejemplo, un espacio en blanco, ¿ok? ¿Sí? O simplemente concatenarlo con la coma, ¿no? Recuerden que la coma ya me va a añadir el espacio en blanco automáticamente. Así, por ejemplo, aprendiendo Python. Ahí está. No, esto es lo que se imprime. Exactamente, Ricardo. También se puede hacer con la coma. Por ejemplo, esto me sirve, por ejemplo, también para dar mensajes de bienvenida, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner aquí un input y poner aquí ingrese su nombre. Ingrese su nombre. Y lo voy a guardar en mi variable nombre. Entonces, voy a imprimir un mensaje de bienvenida, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle hola, así, hola, nombre. Y luego vamos a cerrar con un así. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, voy a agregar un poco acá. Bienvenido a tu curso de Python. Algo así. Entonces, yo ejecuto esto, por ejemplo, ¿no? Ingrese su nombre, Alejandro, y me va a imprimir esto, ¿no? Hola, Alejandro, bienvenido a tu curso de Python. Ok. Entonces, ese es un ejemplo para lo que puedo usar yo el input. Ah, quería mencionarles, ¿verdad? Otra cosa que me olvidaba de las variables. Voy a crear otra celda de código por aquí. Tengan mucho cuidado con nombrar a sus variables. Por ejemplo, yo no puedo ponerle el nombre de una variable en el medio un espacio en blanco. Por ejemplo, si yo quiero poner acá, número 1 es igual a 1. Esto no se va a poder hacer. Me va a salir aquí un error. Porque una variable no puede contener, o sea, el nombre de una variable no puede contener un espacio en blanco en el medio. Entonces, si quieren crear variables cuyos nombres sean conformados por 2 palabras, por ejemplo, el número 1, hay varias maneras de hacerlo. Yo recomiendo, bueno, lo que a mí más me gusta usar es el guión bajo, porque este guión bajo simula un espacio en blanco, ¿no? Entonces ahí puedo distinguir, número 1. Y ahora ya no me va a aparecer ningún error. Otra forma también es el camel case, como se llama, que donde la primera letra de la segunda palabra sea una letra mayúscula. Por ejemplo, así. Esa es otra forma de escribir variables que tengan más de
una palabra, ¿no? De esta forma. También tenga mucho cuidado en comenzar con un número, por ejemplo. Vamos a ver acá, así. Cuando yo creo una variable, no puedo comenzar con un número. Me va a salir error. El número sí puede ir en el medio, por ejemplo así, o sí puede ir al final, así, pero nunca puede ir al inicio. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Muy bien, chicos. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Está claro? Vamos viendo, vamos colocando por aquí el segundo ejercicio. A ver, ¿cómo harían esto de aquí? Inténtenlo. Pide al usuario ingresar los números e imprime la suma, la resta, la multiplicación y la división. Más o menos parecido a este ejercicio que hicimos acá, ¿verdad? Pero en lugar de nosotros colocar directamente los números, le vamos a pedir al usuario los ingresos. Hola, Yasser. Estamos usando Google Colab. Lo puedes descargar perdón, lo puedes tener si ingresas a Google Drive. Y te vas a más aplicaciones. Nuevo, conectar más aplicaciones, lo descargas remotamente, Google Colaboratory. Y ahí vas a poder acceder. Igual no se preocupen que al finalizar la clase yo les envío el link del cuaderno, del notebook que estamos haciendo, para que ustedes tengan acceso a poder revisarlo. Exactamente. La idea es de que el programa les diga, ¿no? Ingrese el primer número, ustedes ingresan. Luego que el programa les diga, ingrese el segundo número, ustedes lo ingresan. Y luego, ¿alguien tiene el micro encendido, me parece? Iván Rafael, ¿tienes tu micro encendido, por favor? Ahí está, gracias. Muy bien, entonces les comentaba, ¿no? El programa lo que tiene que hacer es decirles, ingrese el primer número, ustedes lo ingresan. Luego ingrese el segundo número, ustedes lo ingresan. Y luego un mensaje de varias líneas que diga, ¿no? La suma de tanto más tanto es tanto. Luego, la resta de tanto menos tanto es tanto, así. Algo así. A ver, inténtenlo, les voy a dar unos 3 minutos para que puedan programar y me envían ese código por aquí por el chat. Ahí, chicos, 3 minutitos para ver cómo les va. A ver, veamos, ya tenemos aquí una solución de parte de David. A ver, vamos a copiar y pegar su código para ver cómo funciona. A ver, este es el código que nos acaba de enviar David. Ha hecho lo siguiente, ¿no? N1 es igual a int, input, ingrese un número. Ok. Muy bien, esto es lo que les quería explicar con este ejercicio. ¿Por qué David está colocando la función int dentro de este input? A ver, antes de seguir explicando esto, vamos a crear otra celda de código y vamos a decir, por ejemplo, perdón, input, ingrese un número. Así. Y yo esto lo guardo en mi variable número. De esta forma. Y luego, yo quiero hacer print 5 más número. De esta forma. Ahora, ¿qué va a pasar?
Yo ejecuto, me dice, ingrese un número. Yo pongo el número 6. Cuando le doy Enter, lo que yo esperaría que suceda es que se sume 5 más 6, ¿verdad? Pero aquí me sale un error. ¿Por qué? Porque recuerden que todo lo que yo ingreso en un input será un dato de tipo string, ¿verdad? Un dato de tipo texto. Entonces, lo que contiene el número no es el 6 como tal, sino es el 6 entre comillas. Por eso está intentando sumar aquí un entero y un string. Para ello, lo que tengo que hacer es transformar el número que estoy ingresando en un dato de tipo entero. Uy, de esta forma, ¿no? Entonces, todo lo que yo estoy ingresando aquí, lo estoy transformando en un entero. Y ahora sí lo voy a poder sumar. Lo pongo el 6 y ahí ya voy a tener 11. Lo puedo hacer con int o lo puedo hacer con float. Solo que en este caso voy a obtener como salida un número decimal, ¿no? Con el punto. Entonces, por eso es que David aquí ha usado esta función int. Porque va a ingresar un número, lo va a transformar en un entero y lo va a almacenar en su variable n1. Luego ha hecho lo mismo aquí. Ingrese otro número, ¿ok? Lo transforma en un número entero y lo almacena en n2. Entonces, aquí ha calculado la suma, ¿no? Suma es igual a n, bueno, aquí era n1, ¿no? Me parece. n1 más n2. Y lo que ha hecho es imprimir el mensaje. Hola, suma de los números, bueno, aquí lo ha vuelto a cambiar string. Ya, esto no es necesario. Recuerden que, a ver, por ejemplo, acá, no es necesario concatenar esto. Hola, la suma de los números. Y recuerden que cuando yo pongo la coma ya no es necesario colocar espacios. Y tampoco es necesario cambiarlo a datos de tipo string. Simplemente me basta con poner el dato en tipo entero. Porque la coma va a hacer que pueda yo concatenar datos de tipo entero con datos de tipo, perdón, datos de tipo string con datos enteros. Entonces aquí tampoco es necesario la función string, simplemente esto, ¿sí? Y tampoco es necesario colocar en la suma, ¿ok? Lo voy a tener así. Lo mismo para la multiplicación, recuerden, no es necesario colocar el más. Y aquí también lo voy a dejar con la coma. De esta forma. N1 por N2. Ya. A ver, para ver cómo está saliendo, yo lo voy a poner como comentario. Esto también es una cosa muy importante. Fíjense lo que estoy haciendo. Al ponerle numeral a estas líneas de código, los estoy volviendo comentarios. Entonces, los comentarios no van a afectar a la ejecución. Son simples anotaciones que yo como programador voy a hacer para entender mi código, ¿no? Por ejemplo, puedo poner un comentario aquí después de este comando, puedo poner aquí, sumando los números. Entonces, esto de aquí no tiene repercusión en la ejecución. Simplemente me sirve como una guía para yo saber lo que estoy haciendo en mi código. Imagínense que estoy en un proyecto grande, estoy programando y tengo bastantes líneas de código. Luego dejo ese proyecto por algunos días y cuando regreso y quiero volver a revisar mi proyecto, no entiendo nada. Entonces, para eso me sirven los comentarios, para ir dejando como anotaciones y saber qué es lo que quiero hacer en cada línea, ¿no? Muy bien, yo estoy haciendo esto solamente para que no se ejecute. Entonces vamos a ver esto, por ejemplo. Ingrese un número, 5, ingrese otro número, 3. Hasta ahora tengo esto, ¿no? Hola, la suma de los números 5 más 3 es 8. La multiplicación 5 por 3 es 15, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo ir mejorando de acuerdo a cómo quiero que sea el mensaje.
Ok, muy bien, no sé si alguien más tiene por ahí otra. A ver, para convertir el entero el dato, muy bien. En la tercera fila le falta el 1 a la n, ajá. Muy bien, aquí Hugo también tiene otro. Ujú, interesante. Hugo ha hecho justo lo que yo quería comentarles. Agregar un condicional. Aunque, bueno, el condicional lo vamos a ver recién en la siguiente clase, ¿ok? No se adelante. Ya. Vamos a ver ahora la propuesta de Doménica. A ver, voy a poner por aquí la propuesta de Doménica. Ya, esto se ve un poquito más ordenado, ¿no? Veamos. Por ejemplo, 5 y 6. Ahí está. Muy bien, la suma de los números es 11, la resta de los números es menos 1, la multiplicación es 30 y la división es esto, ¿no? Para que salga mejor esto, recuerden, cuando hagan la división siempre es recomendable colocar la función round para redondear a tantos decimales, ¿no? Por ejemplo, yo quiero 3 decimales, voy a poner coma 3. Ahora sí, si yo coloco aquí 5 y 6, ya voy a obtener mi división con 3 decimales. Ok, muy bien, chicos. Vamos con otro ejercicio entonces. Me parece que ya ha quedado claro cómo usar los inputs, cómo usar las variables, cómo operar con enteros, con floats y con strings. Entonces, vamos a hacer este tercer ejercicio. Veamos este de aquí. Vamos a ponerle unos guiones. Listo. Ok, esto es lo que me dice el tercer ejercicio. Miren. Pide al usuario ingresar una cadena de texto e imprime lo siguiente, ¿no? La cantidad de caracteres. Por ejemplo, si yo ingreso la palabra hola, aquí me tiene que salir el número 4, ¿no? Porque hola tiene 4 caracteres. Y luego tengo que imprimir todo el texto que yo he ingresado, pero todo en mayúsculas. Luego también todo en minúsculas. Luego también quiero imprimir el primer carácter de esa palabra o de ese texto y también quiero imprimir su último carácter. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso de ahí? Para eso existen algunas funciones que yo puedo usar, bueno, funciones y métodos que yo puedo usar con strings. Entonces, vamos a ver cuáles son esas funciones. Primero, yo le voy a pedir al usuario que ingrese un texto. Así, ingrese un texto. Y esto de aquí lo voy a guardar en una variable que se llama texto. ¿Okay? Ya tengo mi variable texto. Ahora, quiero imprimir la cantidad de caracteres del texto que yo acabo de ingresar. Para eso hay una función que es muy utilizada que se llama, no sé si alguno de ustedes lo sabe, que se llama len. ¿Ok? Entonces, si yo escribo función len, recuerden que todas las funciones tengo que ponerle paréntesis, así como el print tiene sus paréntesis, ¿lo ven? Y el input también tiene sus paréntesis. La función len también va a tener sus paréntesis. Y dentro, lo que voy a hacer es colocar el texto que yo acabo de ingresar. Entonces, la función len me va a arrojar la cantidad de caracteres que yo voy a tener en mi dato de tipo string. Veamos. Ejecuto. Hola. Y lo que se va a imprimir es 4, ¿no? Porque tengo 4 caracteres. Si vuelvo a ejecutar y pongo programación, ahora tengo 12 caracteres, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo len
es calcular cuántos caracteres tengo dentro de este string. Entonces, yo puedo ir mejorando un poco el código. Si quiero, por ejemplo, imprimir una línea en blanco para que no quede tan pegado, puedo poner un print solito. O sea, sin ponerle nada dentro de los paréntesis. Y aquí puedo poner, por ejemplo, el texto tiene, coma, lo concateno. El texto tiene tantos caracteres. Así. Entonces, ya estoy haciendo mi código un poco más bonito. Por ejemplo, ingreso un texto, Python, y tengo aquí un espacio, una línea en blanco, ¿lo ven? Por este print. Y luego me sale aquí, el texto tiene 6 caracteres. ¿Ok? Está claro esa instrucción, ¿no? Muy bien. Entonces vamos haciendo el resto. Por ejemplo, quiero ahora todo el texto en mayúsculas. Para eso existe otro método, bueno, en este caso un método, que se llama upper. Entonces, esto en realidad no es una función, sino es un método, porque la forma de escribirlo es diferente. ¿Okay? Si upper fuera una función, esto es upper, ¿no? Esto es lo que va a hacer que un texto se transforme todas sus letras en mayúsculas. Entonces, si esto fuera una función, sería de esta forma, ¿no? Upper texto. O sea, para que transforme todo esto en mayúsculas. Pero upper en realidad no es una función, sino es un método. Y los métodos se codifican de otra forma. ¿Ok? Voy a colocar el texto, y a ese texto le voy a aplicar con un punto upper y paréntesis. Entonces, vean que hay las funciones, tengo el nombre de la función, y dentro de los paréntesis coloco el dato. En cambio, en un método, primero coloco el dato, luego el punto y luego el nombre del método, y aquí los paréntesis. Algunos métodos dentro de los paréntesis yo le puedo poner parámetros. ¿Sí? Pero en este caso lo voy a dejar así nomás. Entonces yo puedo poner acá el texto en mayúsculas es, y lo concateno con texto.upper. Veamos qué pasa. Pongo aquí Python, y ahí lo tengo, ¿no? El texto tiene 6 caracteres, y el texto en mayúsculas es Python. Como ven, lo que estoy haciendo es aplicando el método .upper, que está volviendo todas las letras en mayúsculas. Lo mismo para transformar todos los textos en minúsculas. Para eso voy a utilizar otro método que se llama... A ver, ¿cómo creen que se llame el método para transformar todo a minúsculas? Intuitivamente, ¿cómo creen que se llama? Muy bien. Si upper lo uso para transformar todo a mayúsculas, lower me va a servir para transformar todo a minúsculas. De esta forma. Ahí está, nuevamente, Python. Y ahí está, ¿no? Vean. El texto en mayúsculas... Uy, perdón, me olvidé de cambiar acá. Minúsculas. Así. Ahora sí. No, todo en mayúsculas, todo en minúsculas. Muy bien, ¿qué más? Por ejemplo, aquí me piden su primer carácter. Allá. ¿Cuál es el primer carácter de esta cadena Python? La P, ¿verdad? Muy bien, entonces yo voy a decir, el primer carácter es, ya, ¿cómo obtengo el primer carácter de un string? Para eso, simplemente voy a tener que colocar mi dato, el texto, y voy a abrir corchetes, de esta forma. ¿Okay? Dentro de estos corchetes, voy a colocar el índice que quiero obtener. Entonces, en Python,
ya sea con strings o con listas, que es lo que vamos a ver más adelante, al ser cadenas y al contener varios elementos, yo puedo obtener el índice de cada uno de los caracteres. En algunos programas, en algunos lenguajes, empezamos desde el 1. Es decir, este sería el carácter 1, este sería el carácter 2, este el carácter 3 y así. Pero en Python nosotros siempre vamos a iniciar desde el carácter 0. ¿Ok? Entonces, si yo coloco por aquí texto 0, estoy obteniendo el primer carácter de texto. Entonces, veamos. Pongo aquí Python. Y estoy obteniendo la letra P, porque es el índice 0. Si yo colocara por aquí el índice 1, veamos nuevamente, estoy ahora obteniendo la letra Y, porque Y está en la posición 1. ¿Ok? Recuerden, en Python siempre es posición 0, posición 1, 2, 3, etc. Siempre iniciamos en 0. Entonces voy a dejarlo aquí como 0, porque yo lo que quiero obtener es el primer carácter. Ahora me piden el último carácter. Veamos. Puedo hacer lo mismo. Simplemente aquí coloco el último carácter es... ¿Qué número tendría que ir aquí? Si yo escribiera Python. A ver. Si yo quiero obtener la letra N, ¿qué número colocarían ustedes? 5. ¿Por qué? Porque, bueno, la letra N está en la posición 5, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, veamos. Yo coloco aquí Python. Y efectivamente, ¿no? Tengo el primer término, el primer carácter, perdón, y el último carácter, que es la N. Pero ahora, ¿qué pasa si yo el código lo dejo así y no ingreso Python, sino ingreso, por ejemplo, programación? ¿Qué estoy obteniendo? El primer carácter es P y el último carácter es A. Pero el último carácter de programación no es N. ¿Por qué me ha dado aquí A? Claro, porque yo le estoy diciendo que me arroje el término quinto, ¿no? El carácter número 5, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Me está imprimiendo esta A. Claro, ahí sería ahora 11, ¿no? Va a cambiar. Pero yo voy a, o sea, si yo tengo que estar cambiando el número a cada rato, o sea, si ahora yo coloco 11, por ejemplo, si coloco programación, ahora sí voy a tener la P y la N. Pero nuevamente, si yo en lugar de programación coloco Python, me va a dar un error, porque me va a decir que Python no tiene 11 caracteres, o sea, no tiene ningún carácter que esté en la posición 11, porque tiene menos letras. Entonces, cuando yo realizo un código, se supone que yo no tengo que estar modificando el código para cada vez que ingrese un nuevo dato, ¿no? Entonces, para estos casos, como yo no sé qué palabra voy a ingresar y no sé cuántas letras tiene o cuántos caracteres tiene, para eso está lo que dice, por ejemplo, David, ¿no? Que puedo utilizar simplemente el -1. ¿Okay? El -1 va a indicar que yo quiero obtener el último carácter de un string, sea cual sea la cantidad de sus caracteres. Siempre me va a arrojar el último. Entonces veamos, ahora sí. Yo pongo aquí programación, la payline, ¿no? Por ejemplo, academia. ¿Ven? Aquí tengo la A mayúscula, y aquí la A minúscula. Entonces, sea cual sea el tamaño de este string, con el -1 voy a poder acceder a la última, al último carácter. Y la posición, en orden creciente, en orden de izquierda a derecha, va, ya sabemos que va así, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero yo también puedo contar de derecha a izquierda, siendo que esto es -1, -2, -3, -4. Entonces, vean, si yo coloco aquí -2,
lo que estoy obteniendo es el penúltimo término, ¿no? Voy a colocar nuevamente academia y vean que el penúltimo término sería en este caso la letra I. Entonces, yo puedo contar de izquierda a derecha, empezando por 0, o también puedo contar de derecha a izquierda, empezando por -1. ¿Hasta ahí está todo claro? Voy a dejarlo así, para que lo puedan ver. Entonces ya hemos manejado un poquito algunas funciones que puedo hacer con strings, ¿no? Cómo calcular el tamaño del string, cómo transformar a mayúscula, minúscula, y cómo hallar la posición de sus caracteres. Muy bien, ya vamos entonces poco a poco. Vamos ahora a realizar un siguiente ejercicio. A ver, este ejercicio quiero que lo resuelvan. Este de aquí. Vean, dice, pida al usuario ingresar la base y la altura de un triángulo. Y luego imprime un mensaje indicando usuario. O sea, el programa tiene que decirles, ingrese la base, ¿no? Y ustedes le ponen 10. Y luego el programa les dice, ingrese la altura. Y ustedes le ponen 50. Entonces, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Entonces tienen que hacer ese cálculo. A ver, Jacinta dice, en caso de la letra central, ¿cómo sería? A ver, ese es un reto, mira. En caso de la letra central, por ejemplo, print, el carácter del centro es, ya, vamos a hacer esto. Ahora, hay que ver bien si es que la palabra que estamos ingresando tiene una letra central, porque en este caso Python, como tiene 6 letras, no tiene un carácter que esté en el medio, ¿no? Porque tenemos 3 por acá y tenemos 3 por acá. Entonces tenemos que procurar que la cantidad de caracteres tiene que ser impar para que tenga una letra central. Esto lo podemos hacer con condicionales, pero todavía no hemos entrado a ello, lo vamos a hacer mañana. Entonces vamos a forzar a que el texto que nosotros ingresemos tenga una cantidad impar. ¿Okay? Por ejemplo, a ver, una palabra con un número impar de letras. A ver, ¿qué me dice una palabra con un número impar de caracteres? Texto, ¿ya? Texto. Para que mi texto sea texto. Ahora, ¿cómo podemos hallar el carácter de en medio? Por ejemplo, si yo tengo una palabra de 7 letras, quiero obtener la letra que esté en la posición 4, ¿verdad? Si yo tengo una palabra de 9 letras, quiero obtener la letra que esté en la posición 5, ¿sí o no? Si tengo una palabra de 11 letras, quiero obtener la letra que esté en la posición 6, ¿sí o no? Entonces lo que estoy haciendo es, voy a hacer este cálculo, ¿ok? Voy a obtener la longitud de la palabra, ¿ok? Le voy a sumar 1 y lo voy a dividir todo entre 2. ¿Lo ven? Entonces, si tengo una palabra de 7 letras, esto va a ser 7, ¿verdad? 7 más 1, 8. Y 8 entre 2, 4. Entonces, voy a obtener el índice 4. Entonces, yo puedo decir acá, índice central. Índice central va a ser igual a 4 en este caso. Entonces, el carácter de centro es, cojo mi palabra, mi variable texto, y el índice que le voy a poner acá es el índice central. Después de haberlo calculado, ¿no? Vean que hice un pequeño cálculo acá. ¿Lo ven? Entonces, vamos a ver. Impar dicen por ahí, ¿no? Impar. Impar, la letra del centro es la P. Ven que impar tiene 5 letras, entonces aquí va a ser el cálculo, ¿no? 5 más 1 es 6. 6 entre 2, 3. Y me va a arrojar
el que esté en la posición 3. Ah, ya, pero aquí me va a arrojar 0, 1, 2, 3. Va a arrojarme la A. Ah, entonces tengo que restarle. Perdón, aquí lo hice mal. A ver, si le doy Enter, me va a arrojar la R en este caso. Ya, entonces aquí tengo que restarle 1, porque recuerden que siempre empezamos desde 0. ¿No? Nuevamente lo intentamos. Ahora sí. Uy, me está saliendo otro error por aquí. ¿Qué me dice? Ah, ya, los deben ser enteros. A ver. Los índices deben ser enteros, me dice. Ah, ya, claro. Tengo que transformar todo esto en un entero, porque recuerden que cuando yo hago una división, aquí estoy dividiendo un entero entre un entero. Entonces lo que estoy obteniendo es un float. Y yo no puedo colocar como índice un número decimal. Entonces para eso transformo primero en entero. Ahora sí, vamos a ver, impar. Y ahora ya tengo la letra P, que es la letra del medio. Entonces, como ven, para obtener la letra central ya he tenido que hacer una pequeña operación, un pequeño cálculo, calcular el índice y aquí pues tenerlo. Es un poco más complejo, pero siempre hay que ver la manera de solucionarlo. Entonces voy a dejar ese pequeño código ahí para que ustedes lo puedan ver. Si es que no lo han entendido, procuren siempre leerlo con detenimiento y analizarlo. Listo, vamos con el siguiente entonces. Claro, en caso tenga un número par de caracteres, sí, va a arrojar un error. Porque, a ver, ingresemos, por ejemplo, Python, que sabemos que tiene 6 caracteres, ¿no? Bueno, en este caso no arroja un error porque, a ver, analicemos. Tenemos 6 letras, entonces len texto va a ser 6. 6 más 1, 7. 7 entre 2 me da 3.5. ¿Y qué pasa cuando transformamos en entero 3.5? Veamos. Int 3.5. Me arroja 3. ¿Ok? Entonces, en este caso, se está quedando con la parte entera, ¿no? Por eso es que cuando pongo Python, a ver, 6 más 1, 7, entre 2, 3, 3.5, perdón. Entonces, esto va a ser 3 y me está arrojando la letra en la posición 3. Es decir, la letra, bueno, 3 menos 1, ¿no? Aquí le resté 1. La posición 2. Pero la T no es necesariamente el centro, ¿no? Porque la T y la H son las que están en el centro. Entonces, no tiene sentido hacerlo con una letra, con una palabra par. Pero vemos que no arroja error en este caso, porque al transformarlo en un entero se queda con la parte entera. Vamos a dejarlo así, impar. Muy bien. Veamos este de aquí, antes de que se nos acabe el tiempo. Pide al usuario ingresar la base y la altura de un triángulo, y luego imprime usuario. Eso es simple, ¿no? Simplemente, con un input, ingrese la base, y sabemos que como vamos a hacer una medida, lo tenemos que transformar en un float, en un número decimal. Y esto lo vamos a guardar en base. Mi variable que se va a llamar base. Hago lo mismo ahora para la altura, ¿no? Voy a decir, altura es igual a float input ingrese la altura. Entonces ya voy a tener la base, voy a tener la altura, entonces voy a hacer el cálculo del área. Voy a decir entonces, área es igual a base por altura entre 2. O por 0.5. Que es lo mismo, ¿no? Dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por 0.5. Lo voy a dejar así. Entonces, ¿qué voy a imprimir acá? El área del triángulo es, y lo voy a concatenar con lo que está almacenado en mi variable área, que es esto de aquí. Veamos. Ingrese la base, a ver, un triángulo de base 10
y de altura 50. Hace el cálculo 10 por 50, 500. Entre 2, 250, ¿no? Y ahí lo tengo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, pongo, no sé, base 5.3 y altura 4.6? No sé. Arrojo aquí 12.19. Entonces, así sería, ¿no? Igual, por si acaso, siempre como estoy realizando una multiplicación y una división, es recomendable redondear para asegurarme que no voy a tener más decimales, ¿no? Por ejemplo, yo quiero la respuesta con 2 decimales, entonces redondeo esto a 2 decimales con la función RAW. Y voy a asegurarme de que el resultado siempre esté en 2 decimales. Normalmente, por ejemplo, acá 6, 8, y tengo un triángulo de área 24. Ok, vamos con un último ejercicio en estos 10 minutos que nos quedan, si es que no hay ninguna duda. Por ejemplo, este que dice, pide al usuario la grabación. Sí, la grabación se los envían, el link, al grupo. No se preocupe. Igual el link de este cuaderno, de este notebook, yo se los paso también. Ustedes lo van a poder ver. Solo lo van a poder leer, no lo van a poder modificar, porque si no, alguien puede entrar, modificar algo y se arruina, ¿no? Entonces, voy a darles permiso de lectura nada más. Bueno, pide al usuario ingresar el radio de un círculo y luego imprime un mensaje indicando su área y otro mensaje indicando su perímetro. Sabemos que para hallar el área de un círculo o el perímetro, solamente necesitamos de saber cuál es el radio, ¿no? Entonces le podemos decir al usuario, ingrese el radio del círculo, ¿sí? Esto lo almacenamos en nuestra variable radio y recuerden que lo que tengo que hacer es transformarlo en un float. Listo. Ahora voy a decir lo siguiente. Voy a calcular su perímetro. No, perdón. Primero su área. Sabemos que el área de un círculo es pi por r al cuadrado, ¿no? Pero ahora, ¿cómo obtenemos el número pi? Voy a indicarles una forma primero. Es la forma aproximada, ¿no? Sabemos que pi es aproximadamente 3.1416, ¿no? Aproximadamente. Entonces podemos poner aquí, área es igual a pi por radio al cuadrado, ¿no? De esta manera hago la potencia. No, perdón, así sí, está bien. Y por otro lado, el perímetro, sabemos que es 2 por pi por el radio, ¿verdad? Así se calcula el área y así se calcula el perímetro de un círculo. Entonces por aquí imprimimos, ¿no? Print. El área del círculo es área y luego decimos el perímetro del círculo es perímetro. ¿Ok? Porque las variables ya las creé y ya las calculé. Esto me va a arrojar un valor. Por ejemplo, un círculo de radio 5 tiene aquí un área, esta área, y tiene este perímetro, ¿no? Nuevamente, yo lo que quiero es redondear, para que no se vea así con tantos decimales. Voy a redondear esto a 2 decimales. Y esto también lo voy a redondear a 2 decimales. Listo. Ahora sí. Ahí está, ¿no? El área es tanto, el perímetro es tanto. Igual, por ejemplo, yo puedo enriquecer mi código. Si pongo aquí, ingrese el radio del círculo en metros. Entonces sabemos que el área lo voy a obtener en metros cuadrados y el perímetro lo voy a obtener en metros. Y aquí me dice, ¿no? Ingrese el radio del círculo en metros, 5. Allá, el área del círculo es 78.54 metros cuadrados y el perímetro es 31.42 metros.
Ahora, yo he obtenido el valor de pi porque he puesto 3.1416. Pero para eso existen los módulos, que también lo vamos a ver en la siguiente clase, pero les voy a adelantar aquí. Un módulo, nosotros lo podemos importar desde Python. Entonces, en Python existe un módulo que se llama mat, ¿okay? Módulo de matemática, que tiene bastantes funciones y constantes matemáticas. Entonces, yo, por ejemplo, puedo importar el módulo mat. Y este módulo, es como un código ya creado, que ya viene predeterminado en Python, de donde yo solamente voy a sacar algunas funciones y algunas constantes. Entonces, dentro de este módulo mat, yo puedo obtener la constante pi. ¿Cómo lo obtengo? En lugar de poner 3.1416, mat.pi. O sea, el nombre del módulo, punto, y el nombre de la constante. Aquí también puedo poner mat.pi. Y está. Veamos. Tengo exactamente el mismo resultado, ¿no? Porque mat.pi, veamos aquí, ¿qué me arroja? Vean, mat.pi me arroja el valor de pi. ¿Ok? Con la mayor cantidad de decimales que quiera. Lo que puedo hacer también es, cuando yo pongo import mat, estoy importando todo lo que tiene mat. Entonces, para no ocupar tanto espacio en la memoria, yo también puedo importarlo de esta forma. Puedo decir, del módulo mat, impórtame la constante pi. Entonces, ya no estoy importando todo el módulo, solamente estoy importando esta pequeña constante, ¿no? Para ocupar menos espacio en memoria. Entonces ya no va a ser necesario colocar mat.pi, sino solamente pi. Ahí está. Y voy a obtener el mismo resultado. ¿Okay? Entonces esto quizás lo he explicado un poco rápido, porque bueno, ya se acababa la hora. Pero de todas maneras se los puedo volver a explicar en la siguiente clase cuando ya veamos otras cositas. ¿Ok, chicos? No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Todo claro? Vamos a ver, esto es todo el cuaderno que hemos hecho en esta clase, ¿no? Hemos visto, miren, tengo la clase 1 y los ejercicios. Hemos visto enteros, flotantes, strings, variables, y aquí hemos resuelto algunos ejercicios, ¿no? Tenemos por acá. Entonces, esto yo lo voy a compartir con ustedes. Voy a poner aquí en compartir. Cualquiera con el link. Y para evitar que alguien pueda modificar el código, lo voy a dejar en lector. ¿Ok? Entonces, les voy a pasar por el chat. Aquí está el collab que hemos hecho en esta clase. Ricardo dice, sí, los módulos serían como las librerías en otros lenguajes. Sí, básicamente sí. Bueno, en realidad, en Python hay módulos y librerías. ¿Cuál es la diferencia? En que las librerías son más grandes. O sea, las librerías contienen módulos. Y los módulos contienen ya sea funciones, variables, constantes, etc. Una librería puede contener varios módulos. Pero podemos importar librerías, podemos importar módulos. Muy bien, chicos. Ahí tienen el link de la clase. Espero que hayan entendido. Igual, si tienen alguna duda, pueden revisar la grabación.